segundo por siendo su figura principal Alejandro Magno. Amén. Después, posteriormente, vienen los romanos, conquistan a Grecia y Roma se convierte en el imperio mundial de aquella época, en los tiempos de Jesús. Dijimos también que en el imperio de los griegos, Alejandro Magno tenía la idea de helenizar a todo el mundo. ¿Qué es la helenización? Eso es muy importante. La helenización es hacer que los otros pueblos, las otras ciudades, piensen, hablen y vivan como los griegos. Que adopten su religión, su política, sus costumbres, su idioma, su cultura. Eso es la helenización. Después vemos que Alejandro el Grande muere y su reino se divide en 4 pequeños imperios, pero solamente vimos los 2 más importantes, el reino ptolomaico y los seleucidas. Y del reino de los seleucidas vimos que nace un monarca llamado Antíoco Epifanio, que es un tipo del anticristo. A través de Antíoco Epifanio, él continúa con la misma idea de helenizar a todo el mundo. Entonces, en esa época conquistan a Israel, conquistan a Palestina, y Antíoco Epifanio trata, hermanos, de implantar la idea de los griegos en la mente de los judíos. Y si hay una raza difícil de convencer, son precisamente los judíos. Tanto los judíos como los musulmanes es casi imposible de hacerlos convencer que cambien de religión o de cultura. Pero era tanto la influencia de estos grupos que lograron convencer a algunos judíos. Sí lo lograron helenizar a algunos judíos. Entonces, una parte del judaísmo empezó a adoptar la cultura de los griegos, el idioma de los griegos. Entonces, el judaísmo se estaba dividiendo en 2 grandes grupos, los conservadores, los que todavía la cultura, el idioma de hebrea, y otro grupo que fueron influenciados por el helenismo, que ya pensaban como los griegos, hablaban como los griegos, tenían las costumbres de los griegos. Ahora ya no celebraban el 16 de septiembre, ahora celebraban el 4 de julio. Ahora ya no celebraban el Día de los Muertos, ahora celebraban Halloween. ¿Se dan cuenta? Adoptaron la costumbre. Entonces, como los líderes religiosos judíos, los conservadores, ellos no estaban de acuerdo que ciertos líderes judíos adoptaban la costumbre judía. Entonces, hubo una división, una separación entre estos 2 grupos. Los grupos que mantenían la esencia del judaísmo, el pensamiento hebreico, ellos se les llamó los fariseos. El otro grupo que adoptó la costumbre y la cultura judía se llamaron los saduceos. Los saduceos eran aquellos judíos que adoptaron la cultura judía y ya pensaban como los judíos, hablaban como los judíos, se vestían como los judíos. Ellos eran los saduceos. Y los fariseos se mantuvieron en sus creencias, en sus raíces y en sus culturas. Y así es como en el tiempo de los macabeos nacen estas 2 corrientes, estas 2 sectas del judaísmo que ya eran muy, muy influyentes en la época de Jesús. Amén. Entonces, el helenismo, los macabeos, y después, hermanos, cuando ya Grecia ya estaba perdiendo su poder y su imperio, bajo el general Pompeyo, un ciudadano romano, conquista Jerusalén y delega a una persona que se encargaría de gobernar Jerusalén.
Después de él viene otro que también de la descendencia de los macabeos y gobierna también en ese tiempo Jerusalén. Pero estos dos personajes eran de la descendencia de los saduceos. Y los fariseos no estaban de acuerdo porque siempre a lo largo de la historia los que han controlado a nivel político y religioso el judaísmo siempre son los del partido de los saduceos. Eso lo vamos a ver. Posteriormente viene a reinar en la parte de Judea Herodes el Grande o Herodes el Idumeo. Y este hombre, como no era judío, como no tenía la descendencia judía, entonces los judíos no lo soportaban, no lo toleraban, porque no era sangre de su sangre, no eran familiares, sus parientes. Entonces, para congraciar con ellos, Herodes el Grande adopta la religión judía, se casa con la princesa de uno de los descendientes de los macabeos y tercero, reedifica el templo que había construido Esdras. Era un templo pequeño porque no había los presupuestos para construir un gran templo. Entonces lo que hace Herodes es ampliarlo muchísimo más grande para congraciar con los judíos. Entonces ya en la época de Jesús, finalmente los judíos ya tenían un templo para hacer sus sacrificios y un templo, un lugar para adorar a Yahvé, el Yahvé del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, de esa manera se fue gestando la religión judía. Ya en los tiempos de Jesús, ya la religión judía había adoptado mucha, gran influencia en el Imperio Romano. Ahora, la religión judía se caracterizaba, hermanos, porque era una religión, Emanuel, que proclamaba a un solo Dios, creía y adoraba a un solo Dios. A diferencia de las otras religiones antiguas, los babilonios, los medos, los persas, los asirios, los sumerios, los egipcios, los griegos y todas las religiones antiguas adoraban a pluralidad de deidades, a muchos dioses. Entonces, dentro de ese mundo el politeísmo es la creencia en muchos dioses. Dentro de ese mundo politeísta nace una religión monoteísta. La palabra mono, uno, y theos, Dios, un solo Dios, un Dios. Nace la religión judía creyendo en un solo Dios. Y eso era significativo para esos tiempos, porque decían los griegos y sus grandes dioses en sus vitrinas, y después los romanos y sus grandes deidades, muchos dioses. Nace el judaísmo monoteísta, en la creencia en un solo Dios. Eso es la religión, eso es lo que hacía, eso era el distintivo de la religión judía versus las otras religiones antiguas. Ahora, este sistema religioso del judaísmo, hermano, tenía una estructura muy bien fundamentada. En primer lugar, ellos tenían lo que se llamaba o lo que ellos llamaban las sinagogas. ¿Han escuchado hablar de ustedes de las sinagogas? Bueno, pues las sinagogas es el equivalente a los templos cristianos. Recuerden que las tres religiones monoteístas y las tres religiones descendientes de Abraham, el judaísmo, el islam y el cristianismo, las tres profesan una religión, la creencia en un solo Dios. Y tienen muchísimas similitudes esas tres religiones. Porque los islámicos, los de la religión islam, ellos guardan el viernes. Los judíos guardan el sábado y los domingos, y los cristianos guardamos los domingos. Para el islam, sus lugares sagrados son las mezquitas. Los judíos tienen las sinagogas y nosotros los cristianos
los templos, los templos, los templos cristianos o las iglesias. Y estos tres grupos están hoy en la actualidad en Jerusalén. Por eso Jerusalén es la ciudad más importante del mundo, codiciada del mundo, porque en ella se encuentran las tres religiones más importantes del mundo. Y por un lado, hoy en la actualidad, los musulmanes, los islámicos están los viernes consagrando su día al Dios Alá. Después el sábado, los judíos consagran su Shabbat el Yahvé del Antiguo Testamento. Y después el día domingo, los cristianos consagran su día como el día del Señor a Jesús el Cristo. Esto es la similitud de las tres religiones más importantes del mundo. Entonces los judíos tenían la sinagoga. La palabra sinagoga significa asamblea o reunión. Era un lugar donde se reunían los judíos. Es el equivalente a la cruzada misionera. Nosotros nos reunimos aquí por dos motivos. Número uno, para adorar a Dios, y número dos, para estudiar su palabra. Esas son las dos actividades más importantes por el cual nosotros nos reunimos. Número uno, para adorar a Jesús el Cristo y proclamarlo nuestro Señor y Salvador. Y número dos, para estudiar su palabra. Después de estas dos actividades importantes se derivan muchas otras actividades secundarias, como los testimonios, como los cantos, como los especiales, etcétera, etcétera. Entonces ellos, los judíos, tenían sus sinagogas, número uno, como centros de estudios. Ahí ellos estudiaban la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley de Moisés. La Torá o el Pentateuco son los 5 primeros libros de la ley. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? A ver, menciónamelos. Excelente, tienen 10 todos. Entonces ellos tenían un sistema rabínico donde los maestros de la ley eran llamados rabinos. ¿Cómo se llamaban? Rabinos. Y había otro derivado que es otro título llamado Raboni. Raboni era maestros de maestros. Entonces ellos se reunían desde pequeño, hermano. Desde pequeño los instruían, los llevaban a la casa de Dios para estudiar la Torá, aprendérselo de memoria. Impresionante, hermano. Por eso siempre el judaísmo, la teología judía es muchísimo más que la teología cristiana y que las otras teologías de las otras religiones. Si hay sabios y entendidos, esos son los rabinos judíos, hermano. Porque ellos se profundizan tanto. Es el equivalente a la filosofía griega en la época de Sócrates y Aristóteles. Impresionante, hermano. Entonces se reunían para estudiar la Biblia y número 2, para adorar a Dios en las sinagogas. Porque recuerden que Nabucodonosor destruyó el templo, ¿se acuerdan? Sitió la ciudad y destruyó el templo. Entonces, como no tenían un lugar de adoración, por eso se construyeron las sinagogas, para tener ese encuentro con el Señor y estudiar la Biblia. Por eso los judíos le llamaban las personas, los hijos del libro o del libro de la ley. Entonces ellos se reunían para estudiar la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Pero esos rabinos, esos líderes religiosos llamados maestros de la ley o rabino, ellos, mayormente fariseos, ellos, hermanos, le tomaron extremadamente importancia a las cosas sagradas y a las cosas santas de Dios, que se fueron hasta el otro extremo. Por eso siempre los extremos son peligrosos. Ni muy extremista, ni muy liberalista, hermanos. Tiene que haber un balance entre ambos sistemas de pensamiento. Entonces ellos, aparte de la ley dada por Dios a Moisés, ellos empezaron a agregarle otras leyes impuestos por ellos mismos.
mayormente por los fariseos. Y a estas nuevas leyes que agregaron a la ley de Moisés, le llamaban a ellos tradiciones, las tradiciones. Ahora, el problema, ¿saben cuál es el problema? Que a estas tradiciones ellos le pusieron muchísimo más importante a las tradiciones que a la ley de Dios, a la ley inexorable de Dios. Es como si nosotros aquí o nos olvidamos de la doctrina y nos enfocamos en los reglamentos. Y no tienes que usar pantalón, y no te tienes que maquillar, y no tienes que escuchar música escolar, y nos olvidamos de la teología y de la doctrina y nos enfocamos especialmente en los reglamentos. O sea, es necesario cumplir los reglamentos, pero no olvidándonos de la doctrina esencial y de la teología de Dios, hermano. Entonces, estos hombres hicieron a un lado los mandamientos de Dios y se enfocaron en sus tradiciones. Y a esas tradiciones Jesucristo los condenó y les llamó mandamientos de hombre. Escuchen lo que dice Mateo 15:3. Respondiendo él, Jesús, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El Señor se está diciendo, ustedes están quebrantando los mandamientos que Dios le dio a Moisés para seguir sus propias tradiciones, sus añadiduras. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ¿Se dan cuenta? Ellos enseñaban como el no usar maquillaje la mujer, lo enseñaban como una doctrina bíblica. O sea, olvidaban las doctrinas bíblicas y hacían de sus propios mandamientos o reglamentos una doctrina divina, hermanos. Entonces, eso es lo que condenaba, hermanos. Eso es lo que condenó Jesús cuando vino a este mundo. Solamente en el día sábado, ellos le agregaron 35 mandamientos más al día sábado. Y eso no tenía nada que ver con lo que Dios dijo acerca del día sábado. Eso eran añadidura de ellos, hermanos. Y ellos eran tan estrictos que obligaban a los partidarios a cumplir esos mandamientos impuestos por ellos. En segundo lugar, ellos ya en la época de Jesús tenían el templo. Finalmente tenían un lugar donde adorar y donde estudiar la palabra de Dios. Para ellos el templo era lo máximo, lo sagrado, hermanos. Y como dijimos anteriormente, ese templo fue ampliado por el rey Herodes. Y este templo constaba de 2 pórticos, el pórtico de Salomón y el pórtico real. Eran corredores donde se paseaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Era exclusivamente. Pues tenía en la parte exterior del templo tenía un patio o un atrio específicamente para los gentiles. Y en ese patio o atrio podían entrar, Andrés, todo mundo, tanto judíos como gentiles. Y a veces ese patio se usaba como mercadeo o mercaderes. Entonces cuando Jesús entra y mira a todos esos mercaderes, era en el patio de los gentiles, porque ahí podían entrar todo el mundo. Eran exclusivos de los gentiles. Después, en la parte interior, había otro atrio dividido en 2 partes. El atrio de las mujeres, pero ahí ya no podían entrar los gentiles. Ahí solamente las mujeres, y la otra parte del atrio, los ellos estaban divididos entre las mujeres y los hombres. Y finalmente, en la parte de adentro estaba el atrio de los sacerdotes y el sumo sacerdote.
Entonces tenían sus lugares, hermano, y tanto los gentiles no podían entrar para el atrio de los judíos, y los judíos no podían entrar al atrio de los sacerdotes o de los sumos sacerdotes. Ya en la época de Jesús, el templo, Herodes lo empezó a construir más o menos, en el año 20 antes de Cristo, y fue terminado en el año 67 antes de Cristo. Después de Cristo. En el año 67 se terminó completamente el templo, pero 3 años después los mismos romanos lo destruyeron. Eso lo vamos a ver más adelante. Después dijimos que primeramente tenemos las sinagogas, lugares sagrados de los judíos. Número 2, tenemos la ley de Dios, la Torá, el Antiguo Testamento. Número 3, el templo. Y número 4, las sectas y los partidos del judaísmo. Y aquí vamos a hablar un poco de las sectas más importantes del judaísmo en los tiempos de Jesús. Y vamos a comenzar con los fariseos. La palabra fariseo significa apartado, separado, distinto. Y toma ese nombre precisamente por lo que acabamos de ver hace un instante, de la disputa en el tiempo de los macabeos entre los conservadores y los legalistas. Los fariseos se mantuvieron en sus creencias y en su cultura, pero otro grupo de ellos se helenizaron y ellos se salieron de este grupo y costumbre griega, y ellos fueron llamados los saduceos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces los fariseos eran los consagrados, los apegados. O sea, ellos le daban tanta importancia, hermano, que exageraban en su totalidad. No todos, solamente algunos. Era la secta más importante en la época de Jesús. De hecho, tenía rabinos de excelente nivel académico, tales como Gamaliel, el maestro e instructor de Saulo de Tarso. Gamaliel era uno de los grandes rabinos de aquella época. También tenemos a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Bueno, pues Nicodemo pertenecía a los fariseos. Después tenemos a José de Arimatea. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? Y finalmente Saulo de Tarso. Rabinos, hermanos, o estudiosos de gran nivel intelectual y espiritual, hermanos. Ellos, los fariseos, creían en la inmortalidad del alma. Ellos sí creían en una vida después de la muerte. Entonces, en ese aspecto no se opusieron al cristianismo, porque pues básicamente es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Que después de que morimos hay una vida después de la muerte, o separados de Dios o juntos con Dios en el cielo. Número 2, ellos creían en la existencia de espíritus buenos y espíritus malos. Entonces ellos sí creían en ángeles y en demonios. Y número 3, ellos también creían en la resurrección corporal. Ellos creían que al final de los tiempos resucitaremos en un cuerpo glorificado e incorruptible para irnos al paraíso con nuestro Señor, o en ese caso ellos con su Señor. Amén. Entonces esta secta judía era muy influyente en aquella época, pero ellos eran laicos, hermanos. Ellos no eran ordenados, mayormente eran laicos. Y ellos eran muy difícil de que ellos llegaran al sumo sacerdocio o ser parte del Sanedrín. El Sanedrín era como la directiva de la iglesia, los que mandan en el judaísmo. Y mayormente estaban los saduceos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eran laicos, pero tenían gran influencia en aquella época, porque era el grupo mayoritario. Era un grupo mayoritario y sobre su influencia, hermanos,
ah, tenían mucho poder. En segundo lugar tenemos a los saduceos. Y había gran diferencia entre estos dos grupos, o estas dos sectas del judaísmo. Los saduceos, ellos solo aceptaban los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Solamente aceptaban la Torá. Ellos no aceptaban ni los profetas ni los salmos, mucho menos las tradiciones que añadieron los fariseos. Entonces, por eso había una división y una disputa, porque en cuanto a doctrina no tenían los mismos pensamientos. Solamente aceptaban la ley, los 5 primeros libros de la ley. Recuerden que los fariseos aceptaban todo el Antiguo Testamento, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, que se llama en el hebreo el Tanaj. Todo el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, para ellos solamente son 24 libros. Nosotros tenemos 39, ellos solamente 24, porque ellos, algunos libros, nosotros separamos a Esdras y Nehemías, ellos Esdras y Nehemías un solo libro, entonces por eso solamente tienen 24, pero básicamente son los mismos libros que tenemos nosotros los cristianos, también ellos lo tienen. Solo este grupo de los saduceos no aceptaban el resto del Antiguo Testamento, solamente en los 5 primeros libros de la ley. Es casi el equivalente a los samaritanos, que también solamente aceptaban los 5 primeros libros de la ley. Número 2, rechazaban la ley oral. ¿Cuál era la ley oral? Pues los mandamientos que añadieron los saduceos, los fariseos. Es por eso que no congraciaban con ellos, porque en cuestión de pensamientos no tenían los mismos pensamientos. Número 3, negaban la inmortalidad del alma. Los fariseos la aceptaban, pero los saduceos negaban que cuando nosotros morimos, que el alma muere juntamente con nosotros y no hay una segunda vida después de esta vida. Y eso le causó grandes problemas al Señor Jesucristo y a sus discípulos, porque estos saduceos no creían en la inmortalidad del alma. Creían que morimos y ahí se acabó todo, contrario a lo que profesa el cristianismo. Y número 3, ellos tampoco creían en la existencia de ángeles y demonios. Note el contraste entre fariseos y saduceos, creencias completamente diferentes. Ahora, un saduceo fue quien condenó a Jesús. ¿Por qué? Porque los saduceos eran clase alta, los de la élite, los que tenían el poder, los que gobernaban en el judaísmo. Siempre había sido de esa manera. Los saduceos son los que controlaban, son los que componían el Sanedrín, la mesa directiva, los jefes del judaísmo, y ellos son los que se titulaban para sumo sacerdote. Era imposible de que un fariseo llegara al sumo sacerdocio. Lo más que podía llegar un fariseo era él al sacerdote. Pero el sumo sacerdote siempre era el saduceo. Los saduceos también fueron los primeros en perseguir a los primeros cristianos. Y finalmente, como estos saduceos eran tan liberales, hermanos, o sea, ellos eran judíos, pero ellos eran muy liberales y ellos adoptaban mucho de la cultura y la religión de los romanos. Entonces, en el año 70, cuando Roma entró a Jerusalén y destruyó el templo, después del año 70 dejaron de existir los saduceos, porque ya no había razón de su existencia. ¿Sí me entiende? Porque ellos no se enfocaban tanto en las cosas sagradas de Dios, sino en sus propios intereses y sus propios beneficios. Y número 3, los esenios. Los esenios eran otra secta del judaísmo, y ellos formaban comunidades aisladas de la sociedad. Ellos lo que hacían era aislarse de la sociedad porque tenían la esperanza de un Mesías libertador, de un Mesías que los viniera a liberar del yugo
de esclavitud de los romanos. Entonces ellos esperaban a un Mesías profeta, rey y sacerdote. Y en el papel de rey, ellos pensaban que el Mesías rey los vendría a liberar del poder de la esclavitud de los romanos. Entonces ellos se aislaban por completo porque esperaban ansiosamente su Mesías. Y después tenemos finalmente los celotes, otro grupo, otra secta de los fariseos, del judaísmo. Constituían un grupo político revolucionario más que una secta religiosa. Este grupo, más que religiosos, eran políticos y revolucionarios, porque ellos querían liberar a Palestina por medio de las armas y de la fuerza, hermanos. Y esto tuvo mucho que ver porque ellos, en el año 69, ellos incitan a los judíos a rebelarse en contra de Roma. Y ellos decían, no podemos estar esclavizados y bajo el yugo de Roma. Entonces ellos hicieron una revuelta en contra del Imperio Romano, se rebelaron contra Roma, y entonces Roma no toleró esta rebelión. Entonces cuando llegan a Jerusalén y destruyen el templo en el año 70 después de Cristo, bajo el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. En el año 70, el templo que había construido Esdras, ampliado el rey Herodes, los romanos, por la rebelión de los partidarios de los celotes, destruyen el templo. Y desde el año 70 hasta nuestros días, los judíos no tienen un templo donde reunirse y en donde ofrecer sacrificio a su Dios. Por eso la profecía dice que viene la reconstrucción del tercer templo, porque va a ser la tercera vez que se reconstruye el templo, hermanos. Porque lo destruyó Nabucodonosor, después lo destruyen los romanos, y ahorita viene la tercera reconstrucción, cuando finalmente los judíos, según la profecía bíblica, tendrán un templo de adorar a su Dios. Y estos son los partidarios de los celotes. Ya en el año 132, otra vez los judíos se rebelan en contra de Roma. Porque los judíos nunca han querido estar bajo el yugo de la esclavitud de ningún imperio, hermanos. Entonces, en el año 132 se rebelan en contra de Roma, entonces ya Roma ya no tiene tolerancia de ellos. Entra a Jerusalén, entra a Israel y los dispersa a todos los judíos por todo el mundo. Y desde ese año hasta nuestros días, todos los judíos se dispersaron por todo el mundo, hermanos. Entonces ya después había una profecía bíblica que ya en los últimos años los judíos nuevamente regresarían a sus tierras. De hecho ya están regresando todos a sus tierras. Y número 2, ya que hablamos del judaísmo y de la estructura de aquella religión, tanto la sinagoga, la ley de Dios, el templo y las sectas judías. Ahora veamos la preparación del mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo o de la preparación del Evangelio. Escuche lo que dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escucha. Vino el cumplimiento del tiempo. Entonces Dios, hermanos, ya había declarado una fecha en el cual viniera su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar al mundo del poder del pecado y de la muerte. No es que Dios se le ocurrió, en un momento de desesperación, se le ocurrió enviar a su Hijo. Ni tampoco fue un accidente que Jesús llegara en aquella época.
El Señor, hermanos, el Señor que es más sabio y que más inteligente que todos nosotros juntos, preparó una fecha exacta para que viniera el Señor Jesucristo. Algunos dicen, ¿por qué Dios se tardó tanto en enviar a su Hijo Jesucristo al mundo? ¿Por qué se tardó más de 3000 años para enviar a su Hijo? ¿Por qué no lo envió antes? Y se hubiera evitado el cautiverio y el yugo de los griegos y de los romanos. ¿Y por qué hizo sufrir tanto a los hebreos o a los judíos? Otros dicen Jesús vino muy apresurado. Pero el Señor Jesús vino en el tiempo correcto, hermanos. No antes, no después. Y es exactamente, hermanos, lo que hace Dios con nosotros. Dios viene a nuestras vidas, Emanuel, en el tiempo correcto. No antes, no después. ¿Por qué Dios se tardó tanto? ¿Por qué Dios me alcanzó a los 75 años? ¿O por qué no me alcanzó antes y me hubiera evitado de muchos pecados, etcétera? Dios sabe por qué lo alcanzó a esa edad. Otros dicen, ¿por qué el Señor me alcanzó tan temprano, a los 14 años? Yo me hubiera dejado de disfrutar de mi adolescencia y divertirme en el mundo. No, hermanos, el Señor nos alcanzó en el cumplimiento del tiempo. No antes, no después. Dice, no fue un accidente que Jesús viniera en el momento preciso. Escuchen. Vamos a ver por qué Jesús vino en ese momento. En primer lugar, vamos a ver la preparación política. Cuando Jesús vino a este mundo, el imperio que gobernaba era el imperio romano. El imperio romano. Y el imperio romano, hermanos, si algo caracterizaba a los romanos es que eran pacientes y tolerantes con los pueblos conquistados. No eran como Nabucodonosor y los babilonios. Si Jesús hubiera venido en la época de Nabucodonosor o de los babilonios, hermanos, la iglesia no se hubiera establecido y el cristianismo no hubiera florecido, hermano. Si hubiera venido en la época de los persas y el reino de los daríos, hermanos, iba a ser muy difícil que se estableciera. ¿Qué decir de los griegos y de Alejandro Magno, hermanos? Pero cuando Jesús vino, gobernaban los romanos. Y los romanos establecieron un sistema de ley llamada la Pax Romana y la Lex Romana. La Pax Romana era que Roma quería mantener la paz en el mundo, hermanos. Que todo estuviera en paz. ¿Cuántos de nosotros no buscamos la paz? Ya sea en nuestras vidas o en el mundo, ¿verdad? Nadie quiere estar en guerras, ¿verdad? A veces las guerras se dan porque no hay otra opción, pero el hombre siempre, por naturaleza, ha buscado la paz. Tanto la paz interior como la paz del mundo. No queremos guerra, secuestro, lo que está pasando en México. Imagínense cómo está el país. Entonces, Roma era tolerante con sus pueblos conquistados y él estableció la paz romana. Obviamente bajo sistemas de reglamentos. Si alguien violaba esas constituciones, pues obviamente que tendría sus consecuencias. Pero como Roma ha sido el imperio más poderoso de todos los tiempos, nadie se quería rebelar en contra de ellos. Los judíos se rebelaron en contra de Roma y al final fueron expulsados de su tierra hasta hasta hace algunos años pasado. Entonces, nadie quería rebelarse en contra de Roma, solamente los judíos, porque pues ellos son duros de cerviz, dice el texto bíblico. Número 2, entonces, cuando vino Cristo, había la paz en el mundo. Reinaba, hermanos, la paz en el mundo. Número 2, los romanos fueron los que construyeron las primeras vías terrestres y marítimas. Y ellos construían los caminos para que las
ciudades, las personas se movieran de un lugar a otro, hermano. Y es interesante porque Israel era el centro del mundo antiguo, hermano. Todos los que viajaban de un lugar a otro necesariamente tenían que pasar por Israel, por Jerusalén. Los que viajaban del sur hacia el norte tenían que pasar por Israel. Y los que venían del norte hacia el sur tenían que pasar. Entonces Israel era el punto estratégico. Por eso Dios es tan sabio y tan inteligente. Porque todos los viajeros tenían que pasar por Israel. Más específicamente, hermanos, por Jerusalén. Es como nosotros, la cruzada misionera, hermanos, es un punto estratégico para la evangelización. ¿Se imaginan? Entonces ellos empezaron a construir las vías y entonces la gente ya podía viajar de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el Señor, años posteriores, levantaría a sus misioneros para expandir el evangelio a todo el mundo, hermanos. Por eso las vías marítimas y terrestres. Porque si no hubiera esas facilidades para ir de un lugar a otro, el evangelio era muy difícil que se propagaría por todo el mundo. Entonces, cuando ya Roma implementó las vías para moverse, para viajar de un lugar a otro, entonces el apóstol Pablo usó eso para ganarse todo Asia Menor para Cristo, hermanos. Por eso Dios es más sabio y más inteligente que todos nosotros. Número 2, la preparación intelectual. Note el aporte de los romanos. La Pax Romana, había paz en aquel momento. Y número 2, las vías terrestres para moverse de un lugar a otro y así el evangelio llegara por todo el mundo a través de sus misioneros ya cuando el cristianismo estuviera floreciendo. Número 2, la preparación intelectual. Y ahí Dios usó a los griegos. O sea que el Señor usa también a los pueblos paganos para llevar sus propósitos. En este caso usó a Roma y ahora usa a los griegos. Número uno, los griegos, a través de la helenización, sentaron el idioma griego como el idioma universal. Todo el mundo hablaba griego en aquella época. Es el equivalente a hoy en día, el inglés es el idioma universal. Entonces, hermanos, como todo el mundo hablaba griego, entonces era muy fácil que los cristianos que también hablaban griego pudieran comunicarse con todo el mundo, porque como era el lenguaje de aquella época, entonces hablaban, podían entenderse. Pero ¿qué pasa si el griego no hubiera sido el idioma universal? ¿Cómo los hebreos se hubieran comunicado con los romanos, que su lenguaje es el latín? ¿Cómo los hebreos se hubieran comunicado con los griegos, que su idioma es el griego? ¿Cómo se hubiera comunicado con los mexicanos, que su idioma es el español? O sea, una persona que habla griego no se podría comunicar con una persona que habla español, ni con una persona que hable latín, ni otra persona que hable otro idioma. Entonces, en aquella época, el idioma universal, donde todos, o al menos los más importantes, hablaban el idioma griego, y entonces los misioneros cristianos le hablaban al griego el evangelio de Jesucristo a las personas en el idioma que ellos podían entender, y por eso recibir el evangelio de Jesucristo. ¿No es Dios sabio, hermanos? Bendito sea Dios. Y número 2, en esa época, hermanos, como el idioma universal era el griego, entonces la Biblia hebrea, que estaba escrita en hebreo, se vieron forzados los líderes religiosos a traducirlo al griego, porque era el idioma que se hablaba en aquella época. Y esta traducción de la Biblia hebrea al griego se llama la Septuaginta, porque se reunieron 70 sabios para traducirlo del hebreo al griego, para que todo el mundo pudiera leer las Escrituras. Es el equivalente de hoy en día que una Biblia en hebrea sea traducido al idioma inglés. Así todo el mundo, o al menos la mayoría, pudieran leer las Escrituras en su idioma. Entonces, como los judíos nacidos en Grecia adoptaron la helenización y hablaban griego, y son como los muchachitos nacidos aquí o crecidos aquí, que ya no quieren hablar el español, ¿verdad? Porque su idioma es el inglés.
y como que ya no le gustan los frijoles, ni las sodas en bolsas y popote, etcétera. Entonces, pues preséntales en la Biblia en su idioma en inglés para que ellos la lean. Entonces, esta traducción se llamó la Septuaginta. Y número 3, los filósofos griegos, los filósofos de aquella época, hermanos, ellos contextualizaron el concepto de un solo Dios. Los filósofos griegos, los pensadores, los más grandes de la humanidad, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Zenón, Epicuro y todos esos grandes pensadores, ellos no eran ateos. Por eso el ateísmo es una creencia irracional, hermano. Escuchen, los pensadores más grandes de la historia de la humanidad no eran ateos. Ellos creían en una divinidad, hermano, un ser superior al ser humano. Entonces ellos llegaron a la conclusión a través del raciocismo de su razonamiento de que tiene que haber una fuerza superior, un ente, una identidad que está fuera de nosotros, que está fuera de nuestro alcance, hermanos. Y esa fuerza, ese poder, esa deidad, los griegos le llamaban el ser supremo. Aristóteles le llamó el motor inamovible, la causa primera de donde todos se derivan los accidentes. Entonces, ellos prepararon, hermanos, el concepto o el pensamiento de la gente en creer en un solo Dios. ¿Por qué? Porque en aquella época la gente no pensaba, se dejaban llevar, hermanos. Es como en la Edad Media, donde todo lo aceptaban por fe y no empezaron hasta que entró el movimiento del renacimiento y todos empezaron a despertar y empezaron a pensar, y muchos de los fraudes bueno, no quiero meterme en eso, pero entonces aquí los griegos empezaron a tener ese concepto de un solo Dios, a diferencia de todas las religiones que tenían pluralidad de dioses. Y número 3, la preparación religiosa. Los romanos, ellos aceptaban cualquier tipo de creencia o de religión dentro del imperio, hermano. Para ellos no había ningún problema de que se sumara otro dios más a sus dioses y otra más religión, hermano. De hecho, ellos, si les presentaban a otro dios, ellos, bienvenido a ese dios, pues ya tenemos otro dios más en nuestra vitrina y nuestra colección. Entonces, por eso, al principio, los cristianos no tuvieron ningún problema en cuanto a su creencia al Dios monoteísta. Ya después vinieron los problemas posteriores, pero al principio Roma aceptó, hermano, libremente el monoteísmo cristiano, la creencia y la adoración a un solo Dios. Número 2, los judíos y la fe monoteístas. El judaísmo siempre se ha caracterizado por creer y adorar a Yahvé, al Adonai del Antiguo Testamento, y no más dioses. Y número 2, los griegos y el concepto de un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, pongámonos a pensar, hermanos, siempre al final de todos tiene que haber un solo Dios, un solo ser líder. No puede haber dos pastores. Si seguimos una línea de razonamiento, no puede haber dos pastores principales en una iglesia. No puede haber dos capitanes en un barco. No puede haber dos presidentes de la república. Siempre tiene que haber un líder principal. Bueno, pues en el cielo siempre tiene que haber un líder, un Dios principal. Y ese es el concepto de un Dios monoteísta. La creencia y la adoración de un solo Dios. Y finalmente, la preparación social. La preparación social. En la época de los romanos, había lo que se llamaba el mercado de esclavos. Y todo el mundo estaba bajo el yugo de los romanos, hermanos.
Escuche lo que dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Saben por qué Dios lo hace? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios sabe cómo mantenernos humildes. Y siempre nos va a mantener con un aguijón en nuestra carne para no exaltarnos sobremanera, hermanos. Porque el ser humano es orgulloso por naturaleza. Somos orgullosos por naturaleza. Entonces Dios dice, de esta manera lo voy a mantener humilde, para que se acuerde siempre de dónde lo saqué, de dónde se encontraba y dónde está ahora. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amaban? En el Imperio Romano, hermano, había mercados de esclavos y la mayoría de la gente no tenía su libertad, hermanos. Eran oprimidos, sin un futuro, nacían esclavos, crecían esclavos y morían esclavos, al menos de que su amo tuviera misericordia y después de un periodo de tiempo los dejara libre. Su familia, si era un hombre de hogar, toda su familia también se convertía a esclavos. Entonces, en ese mundo, de hecho, los cristianos, los primeros cristianos, hermanos, no eran grandes intelectuales, no eran poderosos económicamente, no eran de la clase altas, eran simples pescadores, hermanos, y agricultores. Entonces, hermanos, el mundo social donde no había esperanza para muchos, donde no había una superación educacional en muchos, pues en esa época, hermanos, vino Jesucristo y su evangelio para llamar a aquellos que vagan por el mundo sin fe y sin esperanza, y darles una nueva esperanza y darles una nueva identidad. Cuando ellos escuchaban de la proclamación del evangelio, por ejemplo, el esclavo, el oprimido, el pescador, ellos encontraban en el cristianismo seguridad y hermandad, hermanos, porque los cristianos eran uno solo en el principio, eran todos hermanos, unánimes. Ahí no había división como a veces lo hay en la iglesia. Hermano, ahí todos, hermanos, se amaban como hermanos de sangre, compartían sus necesidades, compartían sus bienes y suplían sus necesidades. No como nosotros que solamente mis intereses, no como nosotros que solamente si como, me preocupo por comer bien, por vestirme bien, pero el hermano, pues hay que se las arregle como ellos puedan. Entonces el cristianismo une, hermano, une a las familias como si fueran hermanos de sangre. Entonces el esclavo, el oprimido, el que ya no tenía esperanza, veía en el cristianismo, hermano, seguridad y veía una familia nueva. Siempre cuando llega una persona y acepta a Jesucristo como su Salvador, ¿sabe lo que yo le digo? Mira, de aquí en adelante, todos nosotros vamos a ser tu familia. Tienes una familia aquí en esta. Imagínense. Y número 2, había consuelo y esperanza en el porvenir celestial. Imagínense, un esclavo que era adoptado o era comprado, porque ahí los poderosos iban al mercado y yo quiero a Sergio por grande y fuerte, voy a pagar $50 por Sergio.
Sergio, ahora de aquí en adelante me perteneces. Y al menos que tenga misericordia de hacer, si no, hasta sus 99 años, lo dejo libre. Y así, hermanos. Entonces, cuando los esclavos vieron al cristianismo como una esperanza de vida eterna, que después de esta vida sigue, hay otra vida futura, un cielo, un cielo nuevo, una tierra nueva, un calles de oro, mar de cristal, una esperanza de nueva vida en Jesucristo Jesús, hermanos, eso impactó la vida de los esclavos, de los oprimidos, de las personas que vagaban en el mundo sin fe y sin esperanza. Por eso el cristianismo, hermanos, escuchen, el cristianismo suple las necesidades más fundamentales de la vida del ser humano. No hay una religión en el mundo que pueda suplir las necesidades más fundamentales del ser humano, sino solamente el cristianismo. Póngase de pie, por favor. Entonces, la preparación y cómo Jesucristo, hermanos, o el Dios de los hebreos, prepara el camino para la venida de su Hijo Jesucristo, para venir a este mundo y morir por nuestros pecados hasta el día de hoy. Su sangre está tan fresca y tan viva y tan eficaz como hace 2000 años, y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe puede encontrar la salvación y el perdón de sus pecados y pertenecer a la familia de Dios. Eso es lo que ofrece el cristianismo, hermanos. Bendito sea Dios por eso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus verdades bíblicas registradas en este libro santo, bendito Dios. Gracias, Señor, porque a través de estos conocimientos tú fortaleces nuestra fe, bendito.